No sé si se ve. Sí se ve, Sí se doctora. ve. Ok. Bueno, ya ustedes han visto seguramente ya en la práctica sobre la vasculitis. Entonces, son enfermedades obviamente muy aparatosas, de alta mortalidad, inclusive el debut, ¿no? Se puede decir que hasta es más aparatosa que el mismo lupus, porque usualmente los pacientes con vasculitis llegan a los hospitales ya para que entren a UCI. Cuando ya hay compromiso, ya sea renal, pulmonar o de vasos, ya está bastante tiempo, ¿no? De la sintomatología. Vemos en este gráfico algunas lesiones vasculíticas importantes, por ejemplo, el dedo, necrosis de digitales, úlceras también en los miembros inferiores. El señor que está ahí es una tumefacción de la arteria temporal para vasculitis temporal, o tenemos arterias también que producen, que están con lesión de vasculítica, aorta de los grandes vasos. La vasculitis es la inflamación de la pared de los vasos, ¿no? Los sesgos clínicos y patológicos que producen son variables y va a depender del sitio y tipo de vaso sanguíneo afectado. Los síndromes se clasifican de acuerdo al tamaño y tipo de vaso afectado. Más o menos esta es la clasificación en la vasculitis, ¿no? Mientras la arteria aorta está vista como la arteria de más grande calibre, con respecto a esas se van a catalogar las demás. Vemos, por ejemplo, que la púrpura de Henoch, ¿no? Polingitis microscópica, Wegener, poliotitis nodosa, van a ver en la línea de sucesión, algunos van con vasos más pequeños, casi capilares, y otros ya van con los vasos más grandes, como la aorta misma. En este gráfico, que es bastante ilustrativo, tenemos los diferentes tipos de vasculitis, de acuerdo, como me refiero, al tamaño del vaso. La vasculitis de vaso grande, mediano y pequeño. La de grandes es el atacayazo y células gigantes. Y las otras que son las lesiones críticas de vaso medio, están, por ejemplo, en caso de pleuritis nodosa, ¿no? Donde puede haber arteritis necrotizante, pero no hay síndrome pulmón riñón. Enfermedad de Kawasaki, también con arteritis necrotizante. Estos afectan vasos medianos calibres. También pueden afectar pequeños, pero predominantemente medianos. Ahora, tenemos que saber si hay o no hay participación del complemento. Hay vasculitis que sí puede participar el complemento importantemente. Dice, no hay poco complejo inmune, vasculitis con no asma o granulomas, como la bronquitis microscópica, granuloma y no asma, Wegener y Schwester con eosinofilia, que es lo que más se caracteriza con ella. Entonces, cuando ya hablamos de aquellos vasculitis con complejos inmunes, tenemos que hablar y pensar un poco en bronquitis microscópica, Wegener y Schwester, que son las tres vasculitis asociadas. Y aquellos que tienen complejos inmunes, estamos con crioglobulinemias, por ejemplo, o genoshock. Entonces va a depender mucho del vaso afectado, ¿no? Como comenté hace un momento. Entonces, ese es un gráfico, ¿no? Donde vamos a ver, de acuerdo al tamaño del vaso, cómo van a ser los cortes. Miren, digamos, la infiltración, ¿no? De celular inflamatoria en dicha zona. Cuando hablamos de grandes vasos, arteritis y grandes vasos, en general se trata de vasculitis que van a afectar vasos mayores, la aorta y sus ramas. Y hay vasos medianos que van a afectar, la vasculitis va a afectar la circulación en grande, pero no dentro del. Entonces,
vasculitis de vasos medianos no van a afectar glomérulos ni tampoco alveolos, ¿no? Esos serán afectados por las células vasculíticas de pequeños vasos. Cada lesión, va a producir un aneurisma que se puede romper. Hay otras zonas, perdón, donde hay lesiones segmentarias, ¿no? Estenosis de oclusión, infartos de órganos distales se produce justamente por esa estenosis y luego la dilatación de algunas zonas eh, importantes, ¿no? Bueno, la historia de la vasculitis es amplia, son una de las patologías que más he estudiado y muy antiguamente, ¿no? Acá está en 1936, en 1951 Alfred Strauss, pero hay otros también para poder intentar clasificar. Artritis por accesibilidad, bueno, ya comenzaban a clasificar en los años 50, artritis reumática, peritonitis nodosa, todavía no tenía muy bien claro el esquema de las dos, perdón, de los vasos. Lee en 1988 también hizo una clasificación histopatológica por el tamaño del vaso. Esta es la famosa clasificación del Colegio Americano de 1990, donde había más poliarteritis nodosa que otras patologías. Bueno, luego nos dimos cuenta que la poliarteritis nodosa involucraba también la meningitis microscópica. También estaba clasificado carcinoma de Schur-Strauss y Wegener. Entonces, el concepto de Chapel-Hill eh, nos explicó en el año 94 que la poliarteritis nodosa, que es de vasos medianos, es diferente a la meningitis microscópica de pequeños vasos, ¿no? Entonces, y eso creaba una gran diferencia, ya que la poliarteritis nodosa no necesariamente podía afectar glomérulos o alveolos, mientras que la meningitis microscópica sí. Vemos en este gráfico como la poliarteritis nodosa es una vasculitis, una inflamación necrotizante en la media de arterias medianas o pequeñas sin glomerulonefritis o vasculitis en arteriolas capilares o vénulas. Eso sí sucede en la colangitis microscópica. Entonces, bueno, después de eso, ya teníamos que entonces separar lo que es la poliarteritis nodosa de la colangitis microscópica. Vemos que en esta tabla, en el almenaje se hizo una recopilación de los pacientes diagnosticados y nos dimos cuenta que finalmente eh, la que ocupaba el primer lugar es la colangitis microscópica y eso pasa hasta ahora. Entonces, hay clasificación, la clasificación del 2012, vemos cómo clasificamos a las colitis por grande, mediano y pequeño calibre. Vemos que la de grande solo está Takayasu y células gigantes, de células gigantes. Mediano está poliarteritis y Kawasaki y la vasculitis, inclusive secundarias también se pueden ver aquí que están a procesos infecciosos. Entonces, ¿cómo definimos las vasculitis? Hay definiciones ya antiguas, ¿no? La arteritis temporal es una arteritis granulomatosa en la aorta y sus grandes vasos, ¿no? Y predominantemente va a ir a la zona de las ramas extracraneales. Y eso es donde se va a ver ahí en la arteria temporal. En el caso de Takayasu también es una granulomatosa, pero es en personas más jóvenes. Ya de los vasos de mediano calibre, tenemos a la poliarteritis nodosa de enfermedad de Kawasaki, que es lo que comentaba hace un momento. No podíamos haber poliarteritis nodosa con glomerulonefritis o, por ejemplo, hemorragia alveolar. Y ya tenemos los más importantes, la vasculitis de pequeños vasos, granulomatosis de Wegener, Schur-Strauss, poliarteritis microscópica, pero recuerden, ya no se llama Wegener, ¿no? Ya no se llama Schur-Strauss, estamos hablando de la definición antigua, púrpura eh, de Genoa-Schödel. Y tenemos vasculitis también esencial, piroglobulinémica y artritis leucocitoclásica cutánea. Acá tenemos, ¿no?
¿Cómo podemos catalogar aquellas? Porque hay vasculitis secundarias, o sea, pacientes por ejemplo, con lupus que tienen vasculitis, pacientes con Sjögren que tienen vasculitis, ¿no? Y al final son overlap, ¿no? A ver, en caso de que es una vasculitis secundaria, inclusive se tiene que tratar. Hay que recordar que la clasificación debe ser en base al vaso afectado dominante y no el restrictivo. Entonces, vamos a los pequeños vasos. Entonces, tenemos, para hablar de vasculitis pequeños vasos, nos vamos al ejemplo de la vasculitis ANCA asociada, ¿no? Que son los pausoinmunes. Colangitis microscópica, granulosis de Wegener llamado así antes, ahora es colangitis con granulomatosis, y el Schweppes-Strauss, que es eosinofílico. Entonces, las vasculitis ANCA asociadas, tenemos las tres que son las principales: colangitis microscópica, granulomatosis de Wegener y síndrome de Schweppes-Strauss. Mm, Vemos aquí que ya con el nuevo, de la nueva definición, vas a tener una incidencia mayor en mujeres que en hombres, ¿no? Edad media de 50 más. Y bueno, para entender la vasculitis ANCA, tendríamos que hablar de la etiopatogenia del ANCA, y vemos que a través de los años se ha intentado buscar una uniformidad en las características clínicas y laboratoriales de pacientes que tienen vasculitis ANCA. Tenemos que recordar que hay unas moléculas que están presentes en algunos marcadores. Los principales que tenemos acá es el PR3 llamado ANCA-C y el MPO ANCA-P. ¿Cómo vamos, por ejemplo, cómo vamos a, a detectar el diagnóstico definitivo con respecto a los ANCA? Tenemos que recordar que la inmunofluorescencia no identifica el antígeno blanco específico de ELISA, identifica el antígeno blanco específico, y por eso el método de ELISA sería mejor. Bueno, acá tenemos un gráfico de cómo es el ANCA-C, el ANCA-P, ¿no? Con respecto a las proteínas en el citoplasma. Acá vemos unos grafiquitos que dice que es un patrón citoplasmático clásico de ANCA-C. Vemos que está brillando alrededor. Es un patrón citoplasmático ANCA-C. El ANCA-C corresponde al PR3, ¿no? A la proteína A3 como autoantígeno. En la ANCA-P tenemos la peroxidasa como antígeno diana, y ver que la sensibilidad y especificidad de los ANCA van a mejorar mucho si se hacen ya entre dos y con mayor detenimiento. Los diferentes mecanismos de acción de cualquiera de las vasculitis de vasos pequeños van a determinar daño endotelial. Entonces, ¿cómo es la patogenicidad de los ANCA? No se ha detectado que los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo en ratones, por ejemplo, utilizando MPO, por ejemplo, va a haber una gran formación de anticuerpos anti-MPO y esplenocitos. Hay ratones deficientes de RAS2, o sea, cadena de células BIT, que reciben esplenocitos anti-MPO, desarrollando una vasculitis sistémica. Pues de hecho que se ha comprobado la participación total del ANCA en la generación de estos problemas de salud. El mimetismo molecular también forma parte del mecanismo de cómo se desenvuelve los, los anticuerpos, ¿no? El anti-MPO y el anti-PRT son 2 veces más prevalentes en la nefritis focal necrotizante. Hay epítope, ¿no? Hay
por ejemplo, comentaban esto, ¿no? Que hay algunas infecciones que van a activar los marcadores de ANCA por el mimetismo molecular. Entonces, el mimetismo molecular también juega un papel importante en la reactivación de la enfermedad reumática debido a factores genéticos, sustancias químicas, deficiencia de alfa-1 antitripsina. Entonces, ahí lo vimos con patrón citoplasmático. Unos y otros son de patrón perinatal. En este gráfico se ve cómo es la patogénesis de la vasculitis con respecto a la lesión de la pared vascular. Tiene que ver con todos los factores agregantes que van a hacer la diapéresis del neutrófilo del vaso hacia la zona del tejido. Transmigración se llama como está en el gráfico. Bueno, y tenemos que recordar la formación de granuloma. Va a ser resultante de una proliferación activada de células T, ¿no? Y de muchas interleuquinas. En la colegitis microscópica, que es una patología, una vasculitis de pequeños vasos, ANCA asociado, eh, pero usualmente el autoantígeno es el MPO, ¿no es cierto? Entonces eso va a conllevar a que eh, se pueda obtener más características clínicas de los pacientes que están alrededor. Por ejemplo, es este colegitis microscópica, vemos que hay bastante manifestación, posibilidad de constituciones renales, pérdida de peso, etcétera. También compromiso gastrointestinal y compromiso pulmonar. El perfil clínico es de hombres a mujeres, más siempre mujeres. Ujú. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Es una vasculitis necrotizante que afecta capilares, glándulas y arterioles. Puede comprometer arterias pequeñas, mediano calibre con escaso y sin depósito inmune. Antes llamada Wegener, ahora granulomatous complejitis, se diferencia de todo por el compromiso del sistema respiratorio superior. Vemos en este gráfico, ¿no? Cómo es que se presentan algunas manifestaciones. Es importante la nefropatía, ¿no? Nosotros tenemos la sinusitis, lesiones nasales, sordera generalmente asociada a ANCA-C. Ya, el síndrome de Sjögren-Strauss es una vasculitis que tiene que ver tiene que ver con inflamación, ¿no? Nasal, neurológica, pulmonar, cardíaca, renal, gastrointestinal, vascular y de piel. ¿Mm? Bueno, en este gráfico que es un poco más actual también se ve la participación de Sjögren-Strauss, vasculitis, ¿no? Esa es una inflamación granulomatosa rica en eosinófilos que compromete el tracto respiratorio. Entonces, para el protocolo de diagnóstico de toda la colitis, tenemos que tener en cuenta este gráfico, porque va a depender de que se cumplan algunos criterios. Por ejemplo, principalmente comenzamos con, eh, con la vasculitis de Sjögren-Strauss. Y si es, queda como Sjögren-Strauss, pero si no, va buscando Wegener, va buscando MPO, ¿no? Y va produciéndose la positividad en el camino. Hay características clínicas que son importantes en la vasculitis, por ejemplo, el compromiso de vías aéreas superiores, ¿no? La disminución de la audición también neurosensorial, evidencias de infiltrados también pulmonares fijos.
La sinusitis, la pansinusitis también es importante, ¿no? La hematuria, que también hay que mantenernos. Y hay algunos medicamentos que debemos descartar que esté tomando. Por ejemplo, la levetiracetam, piritilacil, cocaína y el purinol, que ellos producen lesiones políticas también. Entonces, para el manejo de la vasculitis ANCA, por ejemplo, vamos a necesitar nosotros, de acuerdo a la categoría como el paciente, está catalogado como una vasculitis localizada, sistémica temprana, generalizada, severa o refractaria, el tratamiento será diferente. Todos van a involucrar usualmente corticoides, ¿no? Pero el uso de inmunosupresores obviamente es cuando el compromiso es mayor. Recordar que para la evaluación de las vasculitis, los cuestionarios son parecidos al de lupus. Cuando hablo de lupus, voy a hablar obviamente de VIVAS, perdón, de SLEDAI. En el caso de vasculitis, la actividad es por el VIVAS, ¿no? Igual cuando hablamos de daño, que en el lupus es SLIC, en la vasculitis es el BDI. Antes de que existieran estas escalas, teníamos 5 factores que llamamos el Five Factor Score, que son los que están alterados y que nos dan mal pronóstico. Uno es la que tiene mayor de 1,5, la proteinúria mayor de 1 gramo, como mesocardíaco, gastrointestinal y CNC. Entonces sabemos que en esa actividad de la vasculitis tiene que ver con el VIVAS, que es una escala de Birmingham, donde hay 9 sistemas y van a estar midiendo los puntajes. El máximo es 12 por sistema. Sabemos que este VIVAS tiene muy buena correlación con la tabla de supervivencia de Kaplan-Meier para los pacientes con cualquiera de las vasculitis, inclusive por la artritis nodosa. ¿No? Acá, como dice el gráfico Chur-Strauss, falangitis microscópica y por la artritis nodosa. Ahora, ¿por qué es importante eh, saber de qué estamos hablando? Cómo catalogar a una vasculitis que ustedes seguramente han hecho en la práctica, en la teoría, que una vasculitis sea determinada como localizada, generalizada, sin daño de órgano eh, vital, o una generalizada con compromiso de órgano vital, una vasculitis severa renal o hemorragia pulmonar difusa, es bueno clasificar o saber de qué estamos tratando, porque de esa manera podemos mm, saber si vamos a usar corticoides a altas dosis o inmunosupresores. Hay un tipo de vasculitis que es la vasculitis por criogolinemia, que da púrpura, artralgias y debilidad. Sabemos que la clínica puede ir desde púrpura, ¿no? Compromiso de piel, neuropatía periférica, son síntomas generales para los colitis de pequeños vasos. Bueno, pero la realidad es que puede estar asociada en la mayoría de casos a la infección por hepatitis B o C. Entonces, la criogolinemia esencial tiene que ver con depósitos inmunes, ¿no? En pequeños vasos y asociados con signos en sangre, ¿no? Piel o en el riñón, que puede ser evaluado con una biopsia. Importante es la participación de la hepatitis, porque la hepatitis tiene que ver justamente con la presencia de esta vasculitis y además podríamos entonces usar tratamiento también para ello y así mejorar también el patrón clínico de la vasculitis. La púrpura de Henoch, caracterizada por poliartralgias, púrpura y doblado abdominal tipo cólico, puede haber compromiso renal, ¿no? Entonces creo que el depósito inmune de Henoch es la inmunoglobulina A. Entonces, y también para el manejo vamos a usar a dosis altas corticoides, ¿no? Unos supresores, en el caso llega un compromiso renal rápidamente progresivo o una hemorragia alveolar,
pulmonar ya es para las mujeres. Uno de los principales colitis de mediados vasos es la poliarteritis nodosa, ¿no? Las manifestaciones más frecuentes van a ser fiebre, astenia, pérdida de peso, uveitis múltiple, vasculitis de arterias renales, púrpura en nódulos subcutáneos, artralgias y polimialgias. Menos frecuente artritis, dolor abdominal y insuficiencia cardíaca. Muy raras convulsiones, hemorragia retiniana. Eh, entonces, la definición de la poliarteritis nodosa es una bronquitis necrotizante de arterias de pequeño mediano calibre sin formación de capilares, vénulas y arteriolas. Mm, Ahí tenemos los dos. ¿En qué zona es que puede haber mayor daño cuando se trata de componentes de vaso mediano? La distinción entre poliarteritis microscópica y poliarteritis nodosa es importante y básicamente se dirige a las hemorragias celulares o compromiso de riñón rápidamente por el sí. Recordar que la poliarteritis nodosa, como es de vasos medianos, va a replicar la vasculatura del pulmón y del riñón, que son glomérulos, son capilares. Entonces, si es que no tenemos ninguna de esas dos, va a ser difícil distinguir la poliarteritis nodosa de la poliarteritis microscópica. En el manejo de la poliarteritis nodosa, lo principal es el corticoide, ¿no? El uso de inmunosupresor va a ser, en caso que queramos hablar corticoides o para una lesión muy, eh, que no tenga una buena respuesta. La poliarteritis de células gigantes, la principal es del, el, perdón, ¿no? Entonces, la hepatitis de células gigantes va a dañar estas ramas, ¿no?, de la arteria temporal y eso puede producir una obstrucción en el vaso central de la retina y producir una ceguera. La poliplegia microscópica, perdón, y la arteritis celular gigante sucede generalmente en mayores de 50 hasta los 90, es más frecuente en mujeres, hay agregación familiar a veces y más frecuente en países del norte de Europa y Estados Unidos. Entonces, hay una predisposición hereditaria, una etiología infecciosa también que aún se encuentra. Perdón, ay, se fue. Ahí, ya. Etiología infecciosa, ajá, la predisposición hereditaria y tenemos célula gigante. Los vasos colapsados por la vasculitis, por el proceso inflamatorio. Si ustedes ven, hay mucho infiltrado inflamatorio y eso está cerrando el lumen. Entonces podemos tener en esta artritis de la temporal astenia, pérdida de peso, fiebre, ¿no? Y puede ser insidioso. Los cefales es el síntoma más frecuente y es el más severo, ¿no? En un tercio de pacientes se pueden despertar en la zona de la arteria temporal, está muy, muy sensible a la palpación. ¿No? Cuando sucede esto puede haber lubricación mandibular, pérdida de sensibilidad en lengua, síntomas de insuficiencia vertebral, puede alterarse ramas carótidas y coronares y aortas subclavian. Acá tenemos los criterios de clasificación para la artritis celular gigantes por el ACEA, y miren, ahí está la dilatación de la arteria temporal y cuando hacemos el ecodoppler sale positivo. Puede haber claudicación mandibular. Eso puede provocar además de dolor, claudicación mandibular. Tenemos lo de la ceguera, que hay que tener mucho cuidado. Perdón. Ujú.
Los aneurismas aórticos más frecuentes en la aorta torácica, puede haber disección, operación de los vasos vasoros, podemos tener aumentar la velocidad de civilización, que es algo muy importante, y elevación de las enzimas hepáticas. Entonces hay que hacer una biopsia temporal, ¿no? 60-80 de los casos hay que biopsiar un segmento amplio para poder determinar el diagnóstico definitivo. Entonces hay que saber la diferencia entre Takayasu y células gigantes, ¿no? Usualmente Takayasu se presenta en personas más jóvenes que en células gigantes, pero además los vasos de la aorta que son tomados tienen ciertas diferencias muy ligeras, pero existen. Y tenemos un vaso que no tiene ramitas, prednisona 1 miligramo por kilo, reducción en 4 semanas, y a eso podemos agregar también un inmunosupresor. Entonces, si suma, por ejemplo, se está usando metotrexate, abatacept, inhibidores de quinasa. Y el compromiso ocular es muy importante, que la corticoides en bolo antes de que la patología simplemente. Y en los casos de una compromiso ocular galopante con mucha inflamación, teníamos que hacer vuelos de metilprednisolona, ¿no? Mm. En el planeta Kayasu va a haber una afectación preferencia como por el arco aórtico y sus ramas, ¿no? En mujeres jóvenes. La gente, síntomas generales de fiebre desconocido, isquemia, mortalidad por ello es de 10 a 65%. Entonces, el paciente va a tener ausencia de pulsos, estenosis, inclusive puede haber diferencia en la toma de la presión de un brazo y de otro, ¿no? Y un criterio de 90 a partir del Takayasu Eben, la edad tiene que ser menos de 40, ¿no? Y la diferencia entre las presiones sistólicas en ambos brazos también se debería cumplir. Cualquier zona del brazo de la aorta puede dilatarse. ¿No? Y bueno, por lo que no sale una de las arterias renales, tampoco el callado se ha bloqueado, célula gigante. También se puede usar citostáticos o inmunosupresores en el caso que la inflamación sea muy severa. Esa es la forma de los vasos. La medicación recibida tiene que ver con corticoides, altas dosis, methotrexate, microfenolato, en algunos casos también biológicos. La enfermedad de BSET se caracteriza por úlceras orales recurrentes, maritales también, eritema nodoso. El paciente puede tener artritis, arteritis, sinusitis, tromboflebitis, afectación para la enquimatosa motora y neuropsiquiátrica. Caselipopio, que se arriba en los ojitos, debe ser y sus úlceras orales, ¿no? Y ahí están con algunas definiciones con respecto a la enfermedad de Behçet. Las aptas o úlceras sufridas por un médico un mínimo de 3 episodios durante un periodo de 12 meses. Y lo demás asociado con sus exámenes por compromiso autoinmune. No sé si hay alguna pregunta.